Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Henry Ayerbe Mosqueira y junto con mis compañeros vamos a presentar nuestro análisis sobre la sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2025. Antes de empezar, queremos agradecerle por la oportunidad de exponer este trabajo, que para nosotros ha sido un ejercicio de reflexión crítica y de aplicación práctica de lo aprendido en el curso. El caso que analizamos es muy importante porque toca el corazón del sistema penal peruano, quien conduce la investigación del delito. La Constitución, en su artículo 159, inciso 4, establece que el Ministerio Público es el único responsable de dirigir la investigación desde su inicio. Pero la ley número 32.130 le otorga a la Policía Nacional facultades de investigación preliminar autónoma, lo que significa que puede realizar diligencias urgentes sin la presencia inmediata del fiscal. El Tribunal Constitucional declaró la norma constitucional, pero lo hizo con una interpretación especial. Introdujo la idea de que existen dos tipos de conclusión: la conducción jurídica, que estaría a cargo del Ministerio Público, y la conducción operativa, que estaría a cargo de la policía. Esta fórmula busca conciliar dos mandatos constitucionales: el rol del fiscal y el rol de la policía, pero al mismo tiempo genera dudas sobre si realmente respeta la supremacía constitucional y la coherencia del sistema acusatorio. En nuestra exposición vamos a analizar si esta decisión es consistente desde el punto de vista lógico, material y pragmático. También vamos a revisar cuáles son los riesgos que trae para los derechos fundamentales, como son la libertad personal y el debido proceso, y qué alternativas podrían garantizar mejor un equilibrio entre eficacia policial y respeto a la Constitución. Este es el punto de partida de nuestro trabajo: mostrar que la sentencia, aunque intenta responder a una necesidad social de mayor seguridad y rapidez en las investigaciones, puede terminar debilitando el rol del Ministerio Público y abriendo la puerta de vulneraciones de derechos. Por eso, como grupo, creemos que es necesario reflexionar críticamente sobre esta decisión y proponer que fortalezcan soluciones que fortalezcan el sistema penal sin sacrificar las garantías constitucionales. Gracias. Reciba mis saludos, estimado docente. Mi nombre es Noé Jerónimo Almanza Castañeda. Y en esta parte de la exposición me corresponde explicar el problema central que hemos identificado en la sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2025. El punto de partida es sencillo. La Constitución, en su artículo 159, inciso 4, establece que el Ministerio Público conduce la investigación desde su inicio. Es decir, el fiscal es quien dirige y controla todas las diligencias, garantizando imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales. Sin embargo, la ley número 32.130 introduce un cambio importante. Le otorga a la Policía Nacional facultades de investigación preliminar autónoma, permitiéndole realizar diligencias urgentes sin la presencia inmediata del fiscal. Aquí aparece la tensión constitucional. Por un lado, el artículo 159, inciso 4, que protege la conducción exclusiva del Ministerio Público, y por otro lado, el artículo 166 reconoce que la policía tiene la función de prevenir e investigar delitos. El Tribunal Constitucional intenta conciliar ambos mandatos, pero lo hace creando una categoría nueva: la diferencia entre conducción jurídica y conducción operativa. Según el tribunal, el fiscal mantiene la conducción jurídica, mientras que la policía asume la conducción operativa. El problema es que esa distinción no existe en la Constitución ni en el Código Procesal Penal original. Es una interpretación que el tribunal introduce para justificar la constitucionalidad de la norma, pero que genera inseguridad jurídica. Además,
Si la policía actúa con autonomía en etapa preliminar, el rol del fiscal puede quedar reducido a una supervisión posterior, lo que desnaturaliza su función constitucional de dirigir la investigación desde el inicio. Por eso, el núcleo del debate es si esta reforma realmente respeta la supremacía constitucional o si por el contrario debilita el modelo acusatorio de la justicia. No se trata solo de un tema técnico, sino de un asunto que afecta directamente la protección de los derechos fundamentales. Si la policía conduce la investigación sin control fiscal, se corre el riesgo de abusos como detenciones arbitrarias o diligencias sin autorización judicial. Finalmente, indicar que el problema que analizamos es si la ley número 32130 y la interpretación del Tribunal Constitucional logran un equilibrio legítimo entre eficacia policial y control fiscal, o si más bien terminan debilitando el rol del Ministerio Público y poniendo en riesgo el rol del Ministerio de la vigencia también del Estado Constitucional del Derecho. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Yari Acho Inuma. En esta parte de la exposición me corresponde explicar los hechos y problemas relevantes que dieron origen a la controversia que estamos realizando. Todo empieza con la aprobación de la Ley 32130, que modifica el Código Procesal Penal y otorga a la Policía Nacional facultades de investigaciones preliminares autónomas. Esto significa que la policía puede realizar diligencias urgentes e inimplazables, sin esperar la presencia inmediata del fiscal. En teoría, la finalidad de esta norma es agilizar las investigaciones y respuestas rápidas frente a los incrementos de la delincuencia. Sin embargo, aquí aparece el problema. La Constitución, en su artículo 159, inciso 4, establece que el Ministerio Público conduce la investigación desde su inicio, es decir, el fiscal es quien debe dirigir todas las diligencias, garantizando imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales. Al darle esa autonomía a la policía, se genera una tensión constitucional, porque se desnaturaliza el rol exclusivo del Ministerio Público. El Tribunal Constitucional, al resolver la demanda, declaró la norma constitucional, pero lo hizo introduciendo una categoría nueva. La diferencia entre conducción jurídica y conducción operativa, según el tribunal, el Ministerio Público mantiene la conducción jurídica, mientras que la policía asume la conducción operativa. El problema es esta distinción no existe en la Constitución ni en el Código Procesal Penal original. Es una interpretación que el tribunal crea para justificar la norma, pero que genera inseguridad jurídica y abre la puerta a conflictos como competencia entre fiscales y policías. Además, hay hechos concretos que muestran los riesgos de otorgar autonomía en la policía. Y en la etapa preliminar, informes de la Defensoría del Pueblo y estadísticas de las confesiones del Ministerio Público han documentado casos de detención arbitrarias y torturas, y directamente por la policía. Estos antecedentes demuestran que no se trata de una preocupación teórica, sino de una realidad que afecta directamente a los derechos fundamentales de las personas. Por eso, el problema relevante no es solo técnico o jurídico, sino también práctico y social. La pregunta que debemos hacernos es si esta reforma realmente fortalece el sistema penal o si por el contrario lo debilita al permitir que la policía actúe sin control inmediato del fiscal. En nuestra opinión, estos hechos muestran la autonomía policial en la etapa preliminar. Puede poner en riesgo la vigencia del Estado constitucional de derechos. Gracias. Seguido a ello, profesor, buenas noches. Mi nombre es Roxana Lili Sangama Satalaya.
En esta oportunidad me toca compartirles la exposición sobre analizar la argumentación jurídica que utiliza el Tribunal Constitucional en la sentencia número 150/2025. Lo primero que debemos señalar es que el Tribunal Constitucional intenta justificar la constitucionalidad de la ley número 32.130, introduciendo una distinción que no está prevista en la Constitución ni en el Código Procesal Penal. La diferencia entre conducción jurídica y conducción operativa, según esta interpretación, Ministerio Público mantiene la conducción jurídica de la investigación, mientras que la policía asume la conducción operativa en la etapa preliminar. Desde el punto de vista formal, esta argumentación presenta un problema lógico. La premisa constitucional es clara. El Ministerio Público conduce la investigación de manera deductiva. La conclusión debería ser que cualquier norma que otorgue autonomía a la Policía Nacional es inconstitucional. Pero, sin embargo, el tribunal llega a una conclusión distinta, creando una categoría nueva que no se desprende de la premisa. Esto nos demuestra una inconsistencia en el razonamiento. Desde el punto de vista material, las normas y los hechos también son muy claros. La Constitución establece el rol exclusivo del Ministerio Público, donde los antecedentes nos muestran pues que la Policía Nacional del Perú actúa solo en la etapa preliminar y se producen abusos como detenciones arbitrarias y confesiones sin defensas técnicas, sin un abogado. Es más claro. Frente a estas evidencias, estas razones del tribunal, como necesidad de eficiencia y rapidez en la lucha contra la delincuencia, no son suficientes para desplazar un mandato constitucional. Finalmente, desde la perspectiva pragmática, el tribunal intenta persuadir a la ciudadanía. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de una idea de coconducción entre fiscales y policías. Pero esta fórmula suena equilibrada. Pero en la práctica no se resuelve la tensión constitucional de fondo. Más bien, inclina la balanza hacia la eficacia policial y debilita las garantías procesales y constitucionales. Dicho análisis de la argumentación jurídica nos demuestra que la sentencia pues carece de consistencia lógica, material y pragmática. Aunque intenta conciliar dos mandatos constitucionales, lo hace de una manera que desnaturaliza el rol del Ministerio Público y pues abre la puerta a vulneraciones de derechos fundamentales. Muchísimas gracias, compañeros. Docente. Consistencia y análisis de la sentencia. Muy buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Carlos Advíncula Rosales. En esta parte de exposición me corresponde analizar la consistencia de los argumentos y la sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2025. Lo primero que debemos conocer es que el tribunal intenta encontrar un equilibrio entre dos mandatos constitucionales. Por un lado, en el artículo 159, inciso 4, que establece que el Ministerio Público conduce la investigación desde su inicio. Y por otro lado, el artículo 166, que señale que la Policía Nacional del Perú tiene la función de prevenir e investigar delitos y faltas. El esfuerzo por conciliar ambos mandatos son válidos, pero la forma en la que hace genera problemas de consistencia. El tribunal introduce una categoría nueva, la diferencia entre conducción jurídica y conducción operativa. Esta distinción no está prevista en la Constitución ni en el Código Procesal Penal. Es una creación propia del tribunal que, en lugar de aclarar, genera inseguridad jurídica. Los operadores del sistema, como fiscales y policías, no tienen parámetros claros para delimitar sus funciones.
lo que puede provocar conflictos de competencias y retrasar las investigaciones. Además, la sentencia emite hechos y pruebas relevantes. Existen antecedentes documentados por la Defensoría del Pueblo y por organismos internacionales que muestran que cuando la policía actúa con autonomía en la etapa preliminar se producen abusos, como tales detenciones arbitrarias, confesiones sin defensa técnica y diligencia realizada sin autorización judicial. Al no considerar estos hechos, la motivación de la sentencia se debilita y pierde legitimidad. En la práctica, aunque el tribunal dice que el Ministerio Público mantiene la conducción jurídica, le otorga demasiado poder a la policía en la etapa preliminar. Esto desnaturaliza el mandato constitucional y debilita el modelo acusatorio garantista, que busca proteger los derechos fundamentales de las personas investigadas. Y por ello, como grupo concluimos que la sentencia carece de consistencia lógica y material, aunque intenta conciliar dos mandatos constitucionales, lo hace creando una que no existe o omitiendo pruebas relevantes. En lugar de fortalecer el sistema penal, lo debilita porque abre la puerta a vulneraciones de derechos fundamentales y compromete la coherencia del Estado de Constitución de Derecho. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Nancy Roxana Ampuero Torres. En esta parte de la exposición me corresponde compartir la opinión crítica, de nuestro grupo, ¿no? Así como la propuesta de solución, nos corresponde también compartir las conclusiones finales a las que hemos llegado, después de analizar la sentencia del Tribunal Constitucional número 150/2025. Como grupo reconocemos que la sentencia tiene algunos aciertos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional muestra sensibilidad, ¿no?, frente a la realidad social del país, donde la delincuencia ha aumentado y se necesita rapidez en las investigaciones. También intenta conciliar dos mandatos constitucionales, el rol del Ministerio Público y el rol de la Policía Nacional. Sin embargo, coincidimos que la decisión presenta en riesgos muy serios al otorgar autonomía a la policía en la etapa preliminar. Se debilita el rol exclusivo del Ministerio Público que la Constitución le otorga para conducir la investigación desde su inicio. Además, la creación de la categoría de conducción operativa no está prevista en la Constitución ni en el Código Procesal Penal, lo que genera inseguridad jurídica y abre la puerta a conflictos de competencia. Nuestra propuesta de solución es clara. Creemos que se debe declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones que otorgan autonomía plena a la Policía Nacional. El Ministerio Público debe mantener la conducción exclusiva de la investigación penal, garantizando imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales. La policía, por su parte, debe cumplir un rol operativo subordinado al fiscal, actuado como órgano auxiliar, y ya que esto funcione, es necesario establecer protocolos claros de coordinación entre fiscales y policías. Fortalecer la capacitación de los agentes en derechos humanos y crear mecanismos de control y supervisión de efectivos que eviten abusos. Finalmente, como grupo, consideramos que la sentencia número 150/2025, aunque bien intencionada, carece de consistencia lógica y material. La inducción de categorías no previstas en la Constitución y la omisión de pruebas relevantes debilitan su legitimidad. La única solución coherente en esta Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos es reafirmar la conducción exclusiva del Ministerio Público y limitar la actuación autónoma de la policía. Solo así se podría garantizar un sistema penal legítimo, coherente y respetuoso de los derechos fundamentales.
Esta es nuestra postura final y conjunta. Gracias.